¿Puede ser que Satanás tiene un buffet? ¿Será posible que de repente este buffet está abierto en las esquinas de las calles, en los centros comerciales y en muchos de nuestros hogares en todo el mundo? ¿Podría ser posible que millones de cristianos están consumiendo de este buffet sin saberlo y destruyendo sus cuerpos y violando las leyes de salud de Dios? En este video vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de las carnes inmundas, el alcohol y mucho más. Acompáñenme. Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranatha. Si deseas aprender más de la Biblia y las profecías, por favor suscríbete aquí abajo y dale clic a la campanita. Dios nos ama tanto que ha dejado revelado para nosotros la mejor alimentación y de igual forma todo aquello que debemos evitar. Él desea que nosotros seamos saludables y felices y que tengamos una mente clara para servirle de la mejor manera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Podemos estar seguros que lo que comemos y bebemos le importa a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren, nuestro ser es un todo y lo que comemos afecta a nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que afecta finalmente nuestra relación con Dios. Dios es nuestro creador y ¿quién mejor que nuestro creador para decirnos qué es lo mejor para nuestro cuerpo? ¿No les parece? Afortunadamente nuestro creador nos ha dado un manual, la Santa Biblia. Hoy vamos a hablar de este manual y vamos a descubrir su plan de nutrición diseñado para cuidar nuestro cuerpo y para que tengamos una salud óptima. Pero primero vamos a visitar a la competencia, el buffet de Babilonia. Una manera de comer y vivir diseñada para destruir tu cuerpo y tu mente, inclusive para robarte la vida eterna. Vamos a considerar las diferentes opciones de su menú, los platos principales, los aperitivos, los postres y las bebidas. Antes de todo, primero quiero aclarar algo. Yo sé que este mensaje para algunos será muy fuerte y para otros quizás una sorpresa. Yo sé que hablar de la alimentación es un tema muy sensible. Sé también que hay muchos cristianos sinceros que todavía no están practicando lo que ahora vamos a ver en la Biblia. Y yo no los estoy juzgando. No juzgo sus corazones. Recordemos que Dios solamente va a hacernos responsables por lo que nosotros conocemos o por lo que hemos tenido la oportunidad de conocer. Así que ahora vayamos a la Biblia con el único objetivo de glorificar a Dios en cómo comemos y en cómo bebemos. En el libro de Levítico capítulo 11, el Señor nos revela a nosotros qué animales son aceptables para comer y cuáles no. Primero, Dios nos muestra los animales de la tierra que son prohibidos. Entre otros, esta lista incluye al camello, al conejo y bueno, agárrense mis amigos, al cerdo. Así es, también al llamado chancho cochino y todos sus productos derivados, incluyendo las salchichas, el pepperoni, el chicharrón, el bacon, el jamón. Nos dice que están prohibidos por Dios. ¿Acaso es esta una decisión arbitraria de Dios? ¿Será que Él quiere que nos perdamos de la mejor comida? De ninguna manera. Él creó nuestro cuerpo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Como ven, Dios creó al cerdo para que sea una especie de recolector de basura, algo así como un basurero natural de la tierra. El cerdo come todo lo que sea, inclusive su propio excremento y hasta sus propios hijos. Los cerdos son muy importantes en esta tierra, pero no fueron creados para comer. De acuerdo a la Biblia, los únicos animales que se pueden comer son aquellos que tienen la uña partida y que rumian. Esto incluye animales como la vaca, la cabra, el venado y las ovejas, entre otros. Quiero que consideremos este pequeño video del pastor Joel Osteen. No es que yo apoye o esté recomendando ninguna de sus doctrinas, pero sus palabras en este video son muy interesantes. Tienen base bíblica, tienen base científica y es verdad lo que él dice. Ham, bacon, pepperoni. These are some of the things that the scripture tells us we should not eat. The ushers have already locked the doors. And of course, this has to do with anything that comes from a pig, a hog, a swine. And I know some of you love pork chops. You love ham and cheese sandwiches. I grew up on all that. I love bacon, but for our health's sake, we have to be willing to make some changes. God knows what's best for us. And back in the Bible days, the pig was considered unclean.
It was never considered a source of food, and one of the main reasons why was the pig will eat anything. A pig eats waste and garbage. This is kind of gross, but a pig will eat its own dead child. A pig will eat other sick and infected animals. They're scavengers. And what's interesting is the pig has one of the quickest and poorest digestive systems of any animal. It takes only 4 hours, and that's not good. Because the digestive system is so quick and so poor, many times the toxins from the food are not properly eliminated, and they are stored in the pig's fat. That means that pig can eat all kinds of filth and garbage. It can eat other infection. 4 hours later, it's sent to the slaughter and butchered. In a few days, it's on your plate at home. You're having ribs. The problem is the toxins were never properly eliminated from the pig. On the other hand, the animals that God says are okay for us to eat, like cow, lamb, deer, buffalo, these animals eat fresh, clean vegetation. Their digestive system is much more sophisticated. In fact, a cow basically has 3 stomachs. And that fresh, clean vegetation is processed through a digestive system that takes 24 hours. Think about it, 24 hours versus 4 hours. Would you rather eat an animal that eats waste and filth, or an animal that eats fresh, clean vegetation? An animal that poorly processes the food and stores the toxins in its fat, or an animal that properly eliminates the toxin from its body? I made changes not only for my health's sake, I made changes to honor God. Como se mencionó aquí, debiéramos evitar estos alimentos por un tema de salud y para honrar a Dios. Ahora, cuando hablamos de los animales acuáticos, Dios nos dice que solo podemos comer aquellos que tengan escamas y aletas. Esto incluye peces como el salmón, el atún, pero animales tales como el bagre, langostas, camarones están prohibidos, inclusive son llamados abominación. Solo para aclarar, son una abominación para nosotros si nosotros los consumimos. Aquí también Joel Osteen nos habla de estos animales. Something else the Bible tells us we should stay away from is any kind of shellfish. Shrimp, crabs, clams, oysters, lobsters. Again, would y'all quit being so rebellious today? I'm ruining all y'all's lunch. These are animals that are scavengers. Do you know they live at the bottom of the water and they eat waste? They eat the excrement of other animals. And I love fried shrimp, but when I think about what that shrimp eats for dinner, it's just not that appetizing anymore. Como se menciona, estos animales son basureros. Ellos ayudan a mantener el fondo de los océanos limpios, pero no fueron diseñados para ser consumidos. Respecto a los animales que vuelan, Levíticos 11 nos dice que están prohibidos comer el águila, los buitres y muchos otros, mientras que las aves como la gallina, el pavo, no están prohibidos. Me imagino que alguien me va a decir, pero Jeffrey, esas son leyes del Antiguo Testamento, solo para los judíos. Nosotros no tenemos que seguir guardando esas leyes. Bueno, entonces hablemos de esto. Primero, Levíticos 11 no es el primer libro en la Biblia que hace la distinción entre animales puros e inmundos. De hecho, a Noé, quien no era judío y vivió mucho antes que los judíos, se le indicó que pusiera en el arca 7 de los animales limpios y 2 de los animales impuros, mucho antes que la nación judía existiera. En Génesis 7:2 nos dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. La alimentación original que Dios les dio a los seres humanos en el jardín del Edén fue a base de plantas. Y solo fue hasta después del diluvio que Dios permitió que los humanos comieran animales. Pero Él especificó qué animales eran limpios y cuáles eran impuros. Dios dio estas leyes a los seres humanos porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros y nuestros cuerpos. Recuerden, tenemos el mismo cuerpo que aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento. Y estos alimentos impuros afectan a nuestro cuerpo de la misma manera que los afectaba a ellos. Inclusive, al quebrantar estas leyes de Dios, quebrantamos el 6º mandamiento, que nos dice no matarás. Miren, cuando ponemos cosas dañinas en nuestro cuerpo, nosotros lentamente nos estamos matando.
No es sorprendente que la misma ciencia moderna nos confirme los efectos negativos que tiene la carne de cerdo en nuestro cuerpo. En una investigación realizada en el año 2013 del reporte del consumidor, se hizo una examinación de 93 ejemplos de productos de cerdos a nivel nacional en los Estados Unidos y se encontró que cerca del 70% estaban contaminados con una bacteria dañina. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a las carnes procesadas, incluyendo el bacon, el salami, el jamón, los hot dogs, hamburguesas, como el grupo número 1 de carcinógenos, o sea, que causa cáncer. Quizás alguien diga, pero yo he comido esto toda mi vida y me siento muy bien. Bueno, la Biblia nos advierte, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Enfermedades, muertes prematuras causadas por consumir productos dañinos. Esto puede tomar años para que se muestre finalmente. Muchas de estas enfermedades, basadas en un estilo de vida, se transfieren a nuestras futuras generaciones. La buena noticia es que si cambiamos nuestra alimentación, las células de nuestro cuerpo pueden milagrosamente restablecerse. Pero cuanto más pronto hagamos los cambios, será mucho mejor. Mis amigos, ¿acaso los cristianos en el Nuevo Testamento también evitaban comer comidas impuras? Pedro recibió una visión con diferentes tipos de animales que estaban en una sábana y escuchó una voz que le dijo, mata y come. Ahora con mucho cuidado analicemos la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Como ya sabemos, esto le sucedió a Pedro mucho después de la resurrección de Cristo. Pedro entendía claramente las enseñanzas bíblicas que no deberíamos comer carnes impuras. Entonces, ¿por qué se le dijo a Pedro que mate y coma? Vemos la respuesta en Hechos 10:28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión no era acerca de comer carne. El propósito de esta visión fue mostrarle a Pedro que ni los gentiles o los judíos debieran ser considerados como impuros. Bueno, quizás algún cristiano sincero traiga este texto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Dice realmente este texto que podemos comer cualquier cosa? ¿Serpientes, ratas, perros o cualquier otra cosa que querramos? En los tiempos de Pablo era común que se sacrifique animales para los ídolos. Refiriéndose a esto se nos dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Claramente se está hablando aquí de las carnes limpias, porque la palabra de Dios no se contradice. La carne no se había convertido en mala solo porque había sido sacrificada a los ídolos. Así que cuando en 1 Timoteo 4:4 nos menciona que toda criatura de Dios es buena y nada debe ser rechazado y debe ser recibido con acción de gracia, se está refiriendo a las carnes que han sido sacrificadas a los ídolos, no a carnes impuras que Dios ya había prohibido anteriormente. Nuevamente la Biblia no se contradice a sí misma. En Romanos, en el capítulo 14, también vemos un pasaje similar que se refiere a la carne sacrificada a los ídolos. Después de todo, si todavía nos queda alguna duda o si todavía no tenemos claro si es pecado comer carne de cerdo o cualquier otro animal no limpio o inmundo, este siguiente verso lo deja todo bien claramente explicado. Refiriéndose a la segunda venida de Cristo en un futuro muy cercano, Isaías nos dice, porque he aquí que Jehová vendrá como fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Aunque este verso sea muy fuerte, mis amigos, debemos tener bien en claro qué tan serio es este tema para Dios. Todos aquellos que continúen consumiendo esos alimentos que Dios ha declarado que son impuros, serán destruidos en su segunda venida. Así que, ¿qué más se está sirviendo en el buffet de Babilonia? Ahora vamos a considerar los platos adicionales, los extras como la grasa y la sangre. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Esta es una ley perpetua para ti que debe ser cumplida de generación en generación, donde quiera que vivas. La Biblia es clara y nos dice que la grasa y la sangre en los animales está estrictamente prohibida, porque la vida de la carne en la sangre está.
Y la ciencia nos confirma que las impurezas y las enfermedades de los animales se encuentran en la sangre y en la grasa. Hay una razón por la cual Dios prohíbe esto, para protegernos. El buffet de Babilonia también tiene un menú de bebidas. La Biblia también advierte sobre estas bebidas dañinas. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Notemos que la Biblia nos dice que cualquiera que consuma alcohol no es sabio. De acuerdo a las noticias médicas de hoy, investigaciones en la Universidad de San Diego nos revelan en sus resultados que la ingesta tan solamente de un trago de alcohol bloquea al cerebro de tomar una buena decisión sin que nosotros nos demos cuenta. Así que es suficiente un trago de alcohol para causar que nuestro discernimiento se confunda y nos lleve a tomar malas decisiones. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siente pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. La Biblia no nos da una impresión positiva respecto al alcohol, ¿verdad? No toma mucho mirar a la sociedad y ver los efectos desastrosos que ha tenido el alcohol en las familias y en las comunidades. Inclusive, este tema es de mucha más importancia para nosotros, como cristianos que somos y como cristianos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Debemos evitar completamente el alcohol. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y de Jesucristo, quien nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y la Biblia dice al respecto: no es de los reyes olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Purificamos nuestras vidas de cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Antes de visitar el menú de Dios, veamos algunos otros platos más que se sirven en el buffet de Babilonia. Hablemos un poco sobre la cafeína y la nicotina, drogas que son completamente legales. Estas son drogas que estimulan el sistema nervioso central. Ambas son adictivas y dañinas para el cuerpo humano. La Biblia nos advierte de poner cualquier cosa en nuestro cuerpo que lo destruya. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Mis amigos, la cafeína, muy comúnmente encontrada en el café, en las sodas y en las bebidas energizantes. De igual forma, la nicotina, comúnmente encontrada en los cigarros y en todos los productos de tabaco, deberían ser completamente evitadas. En vez de estos malos hábitos, debiéramos nosotros tomar suficiente agua. Honremos a Dios con el cuerpo que Él nos ha prestado. Hemos aprendido sobre el buffet de Babilonia y cómo Satanás está tratando de destruir nuestro cuerpo, nuestra mente, y está tratando de separarnos de la correcta y verdadera dieta de Dios. Esta alimentación del buffet de Babilonia está totalmente prohibida por Dios. Pero mis amigos, cuando Dios nos dice que saquemos algo que es malo, Él siempre lo reemplaza con algo mejor. Nuestro amado Creador sabe bien qué es lo mejor para nuestra salud y nuestra felicidad. Ahora vamos a visitar el menú de Dios. ¿Qué tipo de alimentación creó Dios originalmente para los seres humanos? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así es, en el Edén, en el paraíso original que Dios creó para el ser humano, Él proveyó una alimentación a base de plantas. Dios sabe que esta es la alimentación ideal para la raza humana. De hecho, la ciencia moderna confirma este hecho. En un artículo titulado "Los veganos son los más saludables y es probable que vivan mucho más tiempo que todos nosotros", dice el estudio en menshealth.com, muestra aquí este estudio que los veganos tienen altos niveles de antioxidantes, ácidos grasos de omega 3 y propiedades antiinflamatorias en sus cuerpos. La importancia de una dieta a base de plantas que contenga frutas, vegetales, granos y semillas es muchísimo mejor en el mundo de hoy. Las hormonas, las drogas y las condiciones insanas son parte de la industria moderna de las carnes, que son la razón principal de las muertes prematuras. En un estudio de 15 años hecho por la Universidad de Oxford, que se realizó sobre 60.000 personas inglesas, hombres y mujeres, de los cuales 2.246 de ellas eran veganos,
Este estudio encontró que el 90% de la incidencia de cáncer era menor en los veganos comparado a las otras alimentaciones o dietas. El camino de Dios es el mejor camino, pero alguien podría decir, no voy a obtener suficiente proteína con esa alimentación. Esta es una pregunta muy común. En el año 2013, un estudio de 71,000 personas, las cuales eran vegetarianas, no vegetarianos y veganos, comparó la cantidad de nutrición que recibirían en su alimentación. Este estudio, publicado por el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, en español sería la Escuela de Nutrición y Alimentación, miren, este ha sido el estudio más grande de este tipo que se haya realizado hasta el día de hoy. Este estudio encontró que en promedio los veganos y vegetarianos obtienen más del 70% de las proteínas que necesitan para el día. Pero sin embargo, el estudio más resaltante hasta el día de hoy se encuentra en la Biblia. ¿Sabían ustedes que el libro de Daniel, en el capítulo 1, ha sido reconocido como el estudio de salud más antiguo del mundo? Después que fueron llevados a Babilonia, Daniel y el resto de los prisioneros estaban completamente débiles y cansados, por lo cual el rey Nabucodonosor ordenó que se les diera una nutritiva alimentación basada en carnes y vino. Vemos que Daniel pidió que a él y a sus amigos solo se les diera una alimentación simple a base de plantas por un plazo de 10 días y que esta alimentación fuese comparada con la de los otros prisioneros. Se le otorgó este pedido a Daniel y después de 10 días la Biblia nos dice que tanto Daniel y sus amigos que tuvieron una alimentación solo a base de plantas fueron llevados frente al rey. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento? Pues miren, como resultado, el rey encontró que Daniel y sus amigos no solo estaban mucho más saludables y fuertes que los demás, sino que también eran 10 veces más sabios que los más sabios y astrólogos en todo el imperio babilónico. El camino de Dios es el mejor camino. Mis amigos, mientras que la Biblia no nos exige una alimentación a base de plantas, esta es una alimentación ideal. Mi llamado a ti hoy es que por lo menos abandones las cosas que Dios prohíbe y que forman parte de tu alimentación, incluyendo las carnes impuras, la grasa, la sangre, las drogas, así también como la cafeína, la nicotina y el alcohol. Sin embargo, te animo a que adoptes una alimentación a base de plantas, que es la alimentación ideal de Dios para nosotros. Después de todo, en el cielo tendremos una alimentación libre de carnes, porque no habrá más muerte en el cielo. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Quizás esto que hemos hablado haya sido algo nuevo para ti o te parezca demasiado abrumador. Pero por favor recuerda que Dios nos entregó esta información porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él desea que seamos felices, saludables y que tengamos vida y vida eterna. Afortunadamente, Dios no nos pide que hagamos estos cambios con nuestras propias fuerzas. Si hubiera sido así, yo todavía estaría comiendo las cosas que comí antes. Les soy honesto, a mí también me gustaba esa comida. Yo la disfrutaba, lo que me llevó no solo a pesar 136 kilos o 300 libras, a desarrollar un hígado graso, colesterol alto, triglicéridos altos, presión alta. Me tuvieron que quitar el apéndice y me tuvieron que remover también la vesícula. Pasé más de 4 años durmiendo en mi cama solo en posición sentado porque no podía acostarme. Y esto sin mencionar la cantidad de medicinas que tenía que tomar, que como todos saben, cada vez van aumentando. Yo no podría haber cambiado por mis propias fuerzas. Pero la buena noticia es que Dios nos promete darnos poder para obedecer lo que Él nos pide, si se lo pedimos. Sí, si nosotros tomamos la decisión de obedecer, Él está dispuesto a ayudarnos. Para la honra y gloria de Dios puedo dar testimonio hoy que ya han pasado más de 10 años desde que decidí apostar por la alimentación que Dios mostró en su palabra. Y puedo decirle a mis amigos que Dios ha obrado milagros en mi vida. Inicialmente empecé dejando de comer las carnes. Fue un proceso muy interesante, por no decir doloroso. A la misma vez aumenté el consumo de vegetales, de granos, de frutas. Incluí muchos extractos de vegetales. Como resultado, solo en cuestión de meses empecé a dejar las medicinas porque ya no las necesitaba. Y tenía tanta energía que empecé inclusive hasta hacer ejercicio
tanto que tuve la oportunidad de participar en 9 Ironmans, que es un evento que incluye nadar 2.4 millas o casi 4 kilómetros, montar bicicleta por 112 millas o 180 kilómetros y por último correr una maratón completa que son 26 millas o 42 kilómetros, un total de 140.6 millas. Todo esto debe ser completado en no más de 17 horas. Esto es solo un ejemplo que nos dice que el cuerpo que Dios nos ha dado responde cuando nosotros obedecemos sus recomendaciones. El camino de Dios es el mejor camino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros decidimos seguir las leyes de Dios, Él no solo nos va a ayudar a obedecer, también nos va a enseñar qué es lo mejor que debemos obedecer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es, mi amigo, al encaminarte ahora a una alimentación saludable, tú aprenderás a amar y apreciar estos nuevos alimentos. Dios cambiará tu corazón si se lo entregas a Él. Verás cómo tu sueño será mucho más placentero. Tu mente estará completamente clara y tendrás una vida mucho más larga y productiva para servir a Dios. Solo tenemos una sola vida para vivir, mis amigos. Que valga la pena. Dios nos está llamando, te está llamando a ti para que lo glorifiques en lo que comes, en lo que bebes y cómo vives la vida que te ha dado. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nuestra esperanza está en Jesús y si lo amamos, nosotros quitaremos de nuestra alimentación cualquier cosa que no sea buena y que no complazca a los ojos de Dios. Mi amigo, si tú quieres tomar tu decisión de seguir las leyes de salud de Dios con su ayuda y dar gracias a Dios en lo que comes y bebes, por favor, escribe en la sección de comentarios aquí abajo: Señor, yo decido glorificarte con mi alimentación. Gloria a Dios. Te dejaré aquí en la parte de abajo algunos links con información para que puedas tú mismo investigar y tener una alimentación más balanceada y un estilo de vida que glorifique a Dios. Y asegúrate de escuchar los temas que tenemos publicados en nuestro canal para que estés preparado para el pronto retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. Si este video fue de ayuda para ti, por favor dale un clic, compártelo y suscríbete. Pero lo más importante, mis amigos, mantengan sus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios les bendiga.